de la propiedad intelectual, digamos una especie de primera aproximación a los conceptos centrales de esta materia, y después 3 módulos que fueron elegidos un poco tratando de decir, abordemos los temas más usuales y creemos con más impacto en el área de incumbencia de ustedes. Bueno, digamos, para empezar por lo más macro, hoy en el mundo, adecuadamente gestionada la propiedad intelectual representan la principal fuente de generación de flujos de fondo de las empresas. Es decir, hoy las empresas basan su desarrollo de negocios económico y finalmente se traslada al valor patrimonial justamente en activos intangibles. De hecho, la última o la penúltima, o sea, yo creo que la última guerra de Estados Unidos y China pareciera que es bacteriológica, ¿no? Pero la anterior es la guerra sobre la explotación y el respeto de la propiedad intelectual, y sobre muchos aspectos de cómo debe respetar China la propiedad intelectual americana, porque un poco se le fue de las manos la transferencia de tecnología y el desarrollo empresario que comenzó con la tercerización de producción de Estados Unidos allá. Entonces, ese flujo de fondos más importante de la empresa después se refleja, como sabemos, en el mayor valor que poseen las compañías del mundo, porque justamente uno de los métodos, o el principal método de evaluación de las compañías es el descuento de flujo de fondos, como ustedes saben. Y ahí paso un aviso, que es el sentido, justamente en materia en propiedad intelectual, hay algunos métodos específicos de evaluación de intangibles. Y dentro de esos distintos métodos, uno de los factores que se tiene en cuenta es la capacidad de flujo de fondos, pero también otros factores, dependiendo de qué se va a evaluar. Si se va a evaluar una marca, si se va a evaluar un software o una patente, etc. Sin embargo, la naturaleza intangible de esos derechos intelectuales que estamos hablando, esa propiedad intelectual, es intrínsecamente lábil, o sea, es susceptible de ser perdida o está sujeta a muchos riesgos, tal cual lo iremos viendo ahora durante la charla. Y esto, justamente esta característica de intrínsecamente lábil hace que su protección, su adecuada gestión y su protección sea especialmente importante. A su vez, la obtención y protección de esos derechos poseen características especiales dentro de un marco legal muy específico. O sea, como vamos a ver ahora cuando haga un poco el recorrido de la propiedad intelectual, vemos que hay los derechos se obtienen y se activan de acuerdo a cómo son gestionados. Tiene que ver mucho la adquisición y la seguridad de los derechos intelectuales tiene mucho que ver con la gestión y la protección de esos derechos. Entonces, aquí y allí una de las principales razones, junto a la construcción de valor, del porqué de extremar esas medidas tendientes a la adecuada protección de la propiedad intelectual. Algunas de las muchas particularidades de la práctica concreta: hay un alto desconocimiento en la materia, y bueno, no se puede gestionar lo que no se conoce, lógicamente, ¿no? Hay deficiencias de gestión muy marcadas en todo lo que es gestión de la propiedad intelectual o no gestión directamente. Se sorprendería a veces el tamaño y dimensión de ciertas empresas que no tienen adecuadamente gestionadas ni protegidas, y cómo esos terminan generando, o sea, riesgos y problemas de una dimensión increíble. O sea, cada uno conoce su ámbito de incumbencia, ¿no? Y de acuerdo a su experiencia. Yo les puedo asegurar y les podría contar, o les puedo contar,
casos increíbles de pérdidas empresarias por mala gestión de sus activos intangibles. Cuando la contracara, además, esto es conocimiento, es como muchas veces uno, por ejemplo, ustedes lo verán en tecnología, que a veces la tecnología tiende a costo, entre comillas, costo cero, ¿no? Hoy hay muchas, por ejemplo, tecnología que en un momento es cara, después termina siendo casi un commodity o regalada. O sea, de que lo que hay es un gap, una especie de coste transaccional de desconocimiento y de asimetría de la información entre la oferta o el servicio y la necesidad. Entonces, un poco, bueno, lo que estamos haciendo ahora es acercar y achicar ese gap. Bueno, la aceleración de la propiedad intelectual como factor de competitividad, es decir, en el mundo, todo lo que es la gestión y la protección de la innovación, cada día es gestionado con mayor destreza y se le ponen más recursos, mientras que quizás por estas latitudes no es ni siquiera muchas veces un tema de agenda. La especificidad en materia legal y de gestión, es decir, no es una materia muy puntual, no necesita de un conocimiento muy singular, muy particular, para poder ser gestionado, digamos, de una manera con destreza. Y ahí un poco lo que les adelantaba antes, países desarrollados versus países en vía de desarrollo, ¿no? Yo no me voy a detener hoy o no voy a hablar sobre, por ejemplo, lo que es en materia de patentes, pero simplemente un comentario. La Argentina prácticamente no patenta hoy, lo que se patenta es patentes extranjeras de invenciones extranjeras. O sea, hay muy pocas patentes, quizás algunas de organismos públicos, como puede ser el CONICET, o alguna empresa muy puntual, o el agro, pero no hay una cultura y no hay un desarrollo de patentes, y es uno de los ratios y los indicadores de desarrollo de los países, y junto con otros activos son, como hablábamos antes, de las fuentes más importantes de generación, que, a ver, si uno ve en la micro, la fuente más importante de ingreso de las empresas, después en la macro se traslada. Hoy se estima que el producto aporta al Producto Bruto Americano un 25% de la propiedad intelectual. O sea, uno cuando está ahora, uno está consumiendo propiedad intelectual vía tecnología americana, vía computadoras americanas, vía satélites, vía todo. O sea, todo el tiempo estamos tributando al conocimiento y uno no se da cuenta. O sea, a veces se da cuenta y a veces no. Y entonces todo eso que parece un poco etéreo, un poco intangible, valga la redundancia, y tratando de ser más concretos, al referirnos al valor de la propiedad intelectual, empezamos a ver que las horas de programación, de estudio, de análisis, y si esa inteligencia tecnológica también, esas horas, es un tema que no tampoco vamos a poder abordar hoy porque si no sería imposible, pero la inteligencia tecnológica es una de las herramientas que tiene a disposición la propiedad intelectual para no hacer, por ejemplo, análisis redundante o, por ejemplo, para hacer transferencia de tecnología o para apalancarse en tecnología ya desarrollada. Hay infinidad de recursos que se pierden por investigaciones y desarrollos redundantes, ¿no? Que ya se inventa lo que ya está inventado. Bueno, entonces decía, las horas de programación, de estudio, análisis, las invenciones e innovaciones en productos y servicios, el desarrollo de nuevas soluciones, módulos, aplicaciones, las creaciones de webs, dominios, herramientas informáticas, la construcción de marca, o mejor cartera de marcas, eso es un punto que muchas veces no se tiene en cuenta, el desarrollo de cartera de marcas,
carteras de marcas, la expansión geográfica internacional, los contratos de distribución, de licencia, de franquicia, todo aplicable a tecnología, ¿no? O a activos intangibles. El desarrollo de contratos internos, la ingeniería legal, los secretos comerciales, que es un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta y que hoy los secretos comerciales industriales merecen una atención muy puntual en Estados Unidos y en Europa, que, por ejemplo, para tenerlos de referencia, y es un activo intelectual, y el ambiente de control que hay que generar con la aplicación de la normativa sobre secretos comerciales es algo que acá es como que no, prácticamente no se tiene en cuenta como medida complementaria de seguridad empresarial y de resguardo de los desarrollos. Las bases de datos de clientes, las bases de datos comerciales, todos esos desarrollos, esas inversiones generan derechos intelectuales barra activos intangibles, ¿no? O sea, derechos intelectuales sería el nombre del derecho y activos intangibles es, si se quiere, la denominación contable. Y acá permítame hacerle una referencia. Yo doy clases de análisis económico del derecho y muchas veces uno no es consciente de que el derecho y economía son dos caras de una misma moneda y que la economía nació como un desprendimiento del derecho. Y el derecho y los incentivos que genera, y las seguridades que genera y el valor que puede generar, muchas veces en Argentina no se tiene en cuenta como un factor de construcción de valor, sino simplemente como cómo hago para evitar un riesgo o como evitar un problema, que eso es un rol importante, el de gestión del riesgo y el de, por ejemplo, o el de solución de problemas, pero son formas menores digamos, de utilización de la herramienta legal. La herramienta legal debería servir al nivel micro o personal y mucho más a nivel social como herramienta de construcción de riqueza, no simplemente como de prevención de conflictos y de solución de conflictos. Y eso, por ejemplo, se los cuento porque me viene, no es parte de la presentación, en Estados Unidos y en Europa hay una corriente, que es la del análisis económico del derecho, que es una de las más fuertes en materia de entendimiento y desarrollo y de teorización del derecho en materia económica, y que básicamente lo que busca es cómo crear las herramientas, las mejores herramientas para generar los incentivos adecuados y a los actores económicos y desincentivar las conductas que no son valiosas a nivel social, no a nivel solo individual. Tengo que, a ver, en una llegado un caso, esto quizás beneficia a una persona, pero socialmente es valioso. Bueno, si no es valioso, si la solución individual es valiosa para el individuo, pero es menos que, o sea, es más lo que a nivel macro, la pérdida que genera, esa es una conducta que la tiene que desincentivar el derecho. Bueno, no me quiero ir tan por las ramas, pero bueno, viene un poco al caso. Fíjense si será importante la propiedad intelectual, que de acuerdo a un análisis de las 100 compañías más valiosas hecho hace pocos meses de Price Waterhouse, y esto viene repitiéndose desde hace 10 años, más o menos, o sea, subiendo y bajando el ranking. 8 de las 10 empresas más grandes del mundo basan sus operaciones y sus principales activos son derechos intelectuales. Y pues, si bajamos, vamos a ver lo mismo. Dentro de no los 10. Ahí son los 10. Y dentro de los 100, vamos a ver 70 u 80. Y a su vez, dentro del restante, de los que no pueden considerarse empresas puramente de tecnología, dentro de la construcción misma de ellos,
el valor de los intangibles también es importante, porque, por ejemplo, por una empresa que ahí está bien, Saudi Aramco, el desarrollo de seguramente sus métodos sus métodos de extracción y su tecnología interna y sus secretos industriales también son dentro de una compañía puramente industrial, sus activos también muy importantes son los activos intelectuales. O sea, yo tuve un caso que, Ternium, que fui a disertar hace 7, 8 años atrás sobre temas de patentes, y en una charla con, había unos, no sé, como 70, 80 ingenieros, de una charla sola salieron como 10 patentes. Porque ya tenían inventado, y muchas veces las invenciones nacen ahí, o la mayoría de las veces en el campo, qué sé yo, una válvula para obturar más rápido la salida de gas, y eso ahorraba tantos millones de metros cúbicos de gas, y eso lo podían vender, y de hecho después creo que lo hicieron, no sé, a Japón. Entonces, bueno, creo que hasta aquí más o menos se empieza a vislumbrar un poco de cuál es el valor de la propiedad intelectual. Y la diferencia entre construir valor y protegerlo o perderlo lo hará entonces la adecuada gestión de la propiedad intelectual de la empresa. Todo el esfuerzo creativo, innovador y construcción empresarial, y más específicamente las empresas de tecnología, se consolidan y protegen y se pueden explotar a su vez vía la adecuada gestión de la propiedad intelectual, donde el proceso, digamos, es la innovación, es la gestión de la innovación, y después sobre la gestión de la innovación, qué y cómo puede ser protegida, ¿no? Es la gestión de la propiedad intelectual. Y después eso es un ciclo que se debería retroalimentar más, o sea, protegida la gestión protegida la innovación, gestionada la innovación, y después protegida vía la propiedad intelectual, debería generar un círculo virtuoso. Y hay algo que es cierto también, y también depende de la impronta que cada empresa le da a la gestión de la innovación. Muchas veces la innovación se protege con más innovación, ¿no? O sea, es como uno va acelerando ese proceso. Ustedes como empresarios y gestores de empresas lo saben, pero también hay que ir haciendo pie, ¿no? Haciendo base en lo que uno va innovando, y tratar de evitar a su vez que mucho de esa innovación que se genera se pierda, ¿no? Por eso es lo que hablamos de la gestión de la propiedad intelectual, y muchas veces se pierde por muchas vías. O sea, yo les podría contar, por ejemplo, otro caso que conozco muy de cerca, es de las empresas agroindustriales del interior de Santa Fe, donde muchas empresas han ido naciendo a partir de las bases de datos de la ingeniería, de los secretos comerciales que otras empresas tenían. Y si esas empresas, las empresas más antiguas de 70, 80, 50 años, hubiesen protegido, hubiesen hecho una cultura de la protección de la innovación, no hubiesen tenido esa pérdida y esa generación de competencia en base a sus propios recursos, ¿no? Eso que es algo que se ve todos los días. Por supuesto que a ver, no se puede llegar al riesgo cero, como nada en la vida es riesgo cero, ¿no? Como pues toda la vida son rangos. De hecho, el otro día leía, ustedes seguramente lo sabrán, que no me acuerdo ahora el nombre, el Amazon indio lo crearon dos ex ingenieros de Amazon. No sé si lo escucharon en el caso, lo leyeron. ¿Lo leyeron? ¿O están al tanto? Alibaba, ¿no? ¿No es? No, no, no. Ah, ¿no? Alibaba es chino, yo digo indio. Ah, Aparte, Alibaba lo creó Jack, Jack Ma. No, este es indio. Es un portal que tiene una evaluación hoy de creo que 30.000 millones de dólares, que fíjense qué casualidad, está fondeado por Walmart, y, y Walmart fondea un portal creado por ex ingeniero de Amazon en India. Fíjense lo que es la competencia, ¿no? Internacional, y estas cosas pasan. Yo lo leí,
creo que no me acuerdo si en Yahoo Finance o no sé, si después lo encuentro se los paso. Bueno, entonces ahora ya entrando un poco más a lo más, un poquito más técnico, ¿cómo se divide la propiedad intelectual? Que a veces hay un poco de, un poco de no claridad de cómo se compone. Básicamente, la composición de la propiedad intelectual es el género. Después tienen el derecho ustedes están viendo la pantalla, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tienen el derecho de autor, o sea, la propiedad intelectual es el género. Ahí lo pueden ver, ¿no? Derecho de propiedad, esta es otra firmina. Propiedad intelectual, derecho de autor a la izquierda, propiedad industrial a la izquierda. El derecho de autor muchas veces se le llama propiedad intelectual o propiedad intelectual propiamente dicha. Y eso abarca las creaciones del intelecto, que las otras también son creaciones de intelecto, pero tienen, digamos, como un sesgo más, menos empresarial, si se quiere. Y ahí entran las obras científicas, las literarias, las artísticas, las didácticas. El software es un tipo de propiedad intelectual que entra como derecho de autor y después de un desarrollo que ya por supuesto está superado, o no del todo superado, o sea, pareciera que hoy hablar de eso, hoy hablar el software, del nacimiento del software parece como Jurassic Park, pero no es Jurassic Park, ustedes lo saben, o sea, se fue acelerando, pero hace 30 años atrás, software, sí, 40. Bueno, las grandes compañías tenían software y lo que eran los software y demás. Entonces, a partir de la creación de este nuevo tipo de tecnología, se empezó a discutir por dónde había que protegerla, con qué tipo de derecho intelectual. Y se discutió durante mucho tiempo si había el derecho a las patentes, o sea, como propiedad industrial, o como derecho a autor, y finalmente mayormente el mundo se inclinó por la protección vía del derecho a autor, porque justamente es una programación, se asimila son órdenes escritas, como ustedes saben, y la naturaleza física, si se quiere, de cómo esa idea se plasma, porque ese es otro buen punto que muchas veces se consulta, si las ideas pueden ser protegidas. La idea no se protege, lo que se protege es la aplicación de esa idea, y me voy por las ramas, yo un poco me apasiono con esto y seguimos un montón de temas para hablar. Bueno, hace 3 años atrás, hubo un fallo de la Corte Suprema Americana que permitió proteger vía patentes un modelo de negocios. Y lo que dice principalmente, lo que dijo la Corte principalmente fue que para que un modelo de negocio sea protegible vía patente, tenía que tener un grado de complejidad tal bueno, que lo merezca, pero es un caso rarísimo. O sea, las ideas no se protegen, o sea, se protege la aplicación. ¿Y cómo se aplica esa idea? Bueno, vía obra científica, una obra escrita, literaria, obra escrita, las artísticas, una obra de arte, la música, los videos, los contratos, los planos. Y ahí pueden entrar a jugar los términos y condiciones, las políticas de privacidad, los contratos y licencias muchas veces están protegidos o siempre están protegidos. Ese es el derecho a autor, sobre el cual me voy a extender un poco más después, un poco más, porque justamente el punto 2 es, no, el punto 1, estamos todavía con la introducción, pero después voy a ir más rápido, no quiero que se duerman. Cómo proteger desarrollos web, ahí voy a hablar sobre cómo se protegen los software. Entonces le decía, derecho a autor o propiedad intelectual propiamente dicha es uno de los grandes géneros, y el otro gran género es la propiedad industrial, dentro de los cuales entran las marcas, las patentes, los diseños industriales y los modelos industriales, y los secretos comerciales es un tipo de propiedad industrial. Y acá es un derecho, pues un derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial sería,
la especie del género, que muchas veces, como les decía, no se tiene en cuenta y que es importante para lo que se llama ambiente de control. Ustedes saben que dentro de la administración, la gestión del riesgo, uno de los elementos importantes es el ambiente de control que se genera dentro de las empresas. Y créanme que tiene un valor potente, pese a que a veces pareciera como que no, vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad y demás. Cuando uno trata con profesionales y técnicos, como mayormente el caso de ustedes, o sea, no que sea una firma un papelito como nada, sino darle la importancia, la relevancia que tiene a este aspecto es muy importante y genera un desincentivo muy fuerte a las conductas desviadas sobre aspectos importantes de los desarrollos, ¿no? Que pueden ser muchos, ustedes lo saben. Entonces, repasando un poco, acá tenemos cómo se compone entonces el patrimonio de una persona. Tenemos los derechos de propiedad en general, y la propiedad intelectual es un activo intangible que se divide, como vimos, en derecho de autor y propiedad industrial. Y después tenemos los activos tangibles, que son los bienes inmuebles y inmuebles. O sea que, y acá vimos cómo los intangibles representan lo que representan. Hoy se estima que el 90% del valor de las compañías de las 500 empresas más valiosas americanas, el 90% son activos de propiedad intelectual. Entonces ahora, ¿en qué tipo de derechos intelectuales cuadra soft, apps y webs? Bueno, ya lo vimos, el derecho a autor. Ahora, ¿cómo nacen estos derechos intelectuales? Ese es un muy buen punto, que es, a diferencia de los derechos de propiedad industrial, como vimos antes en una de las dos subdivisiones, el derecho intelectual nace con la creación misma. O sea, el derecho intelectual, un software, nace el derecho, el activo nace con la misma creación. ¿Por qué? Porque justamente así es tratado en la legislación mundial. La legislación mundial sobre propiedad intelectual, ambas variantes, propiedad industrial y propiedad intelectual, propiamente dicho, derecho de autor, está arbitrada, o sea, es casi igual en el mundo. Después hay algunas singularidades en el mundo anglosajón, porque ellos le dan mucha importancia al uso, sobre todo, por ejemplo, en materia de marcas, pero para todo, para el copyright, que es el derecho de autor también, le decía, está arbitrada, y en todo lo que es derecho de autor está reconocido, que es el convenio de Berna, que aplica en todo el mundo. No sé, debe haber 5 países del mundo que no aplica, pero prácticamente todo el mundo está adherido a la convención de Berna. Se llegó al consenso de que no era necesario ningún registro para que un desarrollo intelectual nazca, y a partir de ahí esté protegido como tal. Después lo que sucede es que ciertas legislaciones y ciertas interpretaciones de la jurisprudencia local de esa legislación le dan un poquito más de valor cuando está depositada en la oficina local de derecho de autor. Por ejemplo, acá en la Argentina la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y en Estados Unidos la oficina de copyright. Pero eso no hace al nacimiento del derecho, hace a qué? A la presunción de autoría. O sea, vamos de nuevo. El derecho nace con la creación. O sea, un software, quien creó un software, veremos después quién es el que lo creó, cuando hay contratos de locación de obra o contratos o una relación de empleo, nace con la creación. Después lo que va a tener que probar el que la creó es la autoría. Entonces ahí que hay un problema de prueba de autoría, no hay un problema de propiedad. El depósito viene a facilitar, distinto en otras industrias. Por ejemplo, en la industria del libro hay que depositarlo. En la música hay que depositarlo para que, por ejemplo, uno pueda hacer las acciones de lo que son la protección colectiva, por ejemplo, lo que es AIC, que representa a muchos autores.
¿Qué pasa? Digamos, hoy, para el caso de ustedes, pareciera como que es más, digo, el de ustedes mayormente, de empresas de software, pareciera que es más sencillo, pero no es tan sencillo a veces, pareciera que es más sencillo, decía, probar la autoría porque, bueno, uno tiene quizás algunos elementos técnicos, un timestamp o algo por que probar, pero no deja de ser un tema. Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, les cuento porque viene el caso. En Don Marca nosotros tenemos un servicio que es de prueba de autoría digital, o sea que se sube el código fuente, el código objeto, los manuales y se da un certificado digital con un código QR que me permite validar, es una prueba de autoría con una validación técnica absoluta. Eso viene a facilitar, por ejemplo, esa prueba de autoría de algo que ya nació. Entonces, así como nació, y volvemos a la habilidad que tienen los derechos intelectuales. Nosotros tenemos muchos casos y hemos visto muchos casos donde desarrolladores o terceros se hacen de esos desarrollos y después sí hay una discusión sobre la titularidad de ese activo, de ese desarrollo. Pero lo importante acá entonces es que se graben que, a diferencia de los derechos de propiedad industrial que nacen con la registración, o sea, ahí también se puede hacer un paréntesis porque el uso de los derechos de propiedad industrial, por ejemplo, en la marca tiene valor, pero en otros casos, como por ejemplo en la patente, no. La patente, si no se registra, se pierde el requisito de la novedad. Y eso me quedó un puntito. El software. Estoy tratando de ir bastante rápido porque es un montón de información. Si voy muy rápido o algo no se entiende, avísenme. En ciertos casos, cuando hay aplicación de robótica, sí se admite la protección vía patentes. O sea, cuando hay interacción entre software y medios mecánicos, sí se aplica la normativa de patentes. Decía, bueno, en el caso de la patente, es un derecho registrable. Si toma conocimiento y yo antes no la protegí, pierde el requisito de la novedad que tiene la patente. La patente tiene 3 requisitos: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Si yo lo puse en dominio público a ese invento, pierdo el requisito de la novedad. Hay diferencia del derecho de autor que con la publicidad, en realidad, no pierdo ningún derecho. Bueno, ¿y qué otros derechos intelectuales asociados al software, a una aplicación, a web, poseen las empresas tech? Bueno, un poco lo que veníamos hablando antes, las marcas, la ingeniería legal, comercial, operativa asociada y los secretos comerciales. Esto en pantallazos muy, muy rápidos. Los derechos de autor o copyright son una modalidad de protección del conocimiento científico, como vimos. Las características más importantes son ¿qué está protegido? Bueno, ya vimos cuál es el ámbito de protección y que refiere a la expresión de las ideas y no las ideas ni los métodos ni los conceptos. Y ahí hay un caso muy interesante de hace un mes atrás. El juicio más grande que tenía Google era por Oracle, por Java, y justamente se resolvió de una manera increíble, en base a muy resumidamente explicado, a que se consideró que lo que había hecho Java es resolver un problema técnico de la única manera que podía hacerse. Entonces yo no puedo proteger, no se le podía dar protección a la única forma que había de hacer algo, porque eso lo que hubiese hecho, darle protección, hubiese significado frenar la innovación. Fíjense que raro, porque justamente la Corte Americana tiende a ser de lo más rigurosa tratando de proteger a quienes desarrollan, y esto le hubiese costado a Google un gran dolor de cabeza de haberlo perdido. Y un poco tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que no se puede proteger las ideas ni los métodos, ni los conceptos, se puede proteger las expresiones de tales. O sea, a veces está medio finito, ¿no?
En el caso de Java, bueno, es un juicio donde obviamente hubo, yo creo que fueron 10 años, 8 años, y por supuesto asesoramiento técnico de mayor nivel para ambas compañías. Bueno, el tipo de protección, ¿a quién protege? Al creador original de la obra y a sus herederos. Otorga la capacidad legal para utilizarla, explotarla, venderla, licenciarla, reivindicar su autoría desde el punto de vista intelectual, moral y económico. Impedir que se modifique sin que se respete la reputación del creador y la extensión de duración es importante, ¿no? Son 70 años, entre 50 y 70, dependiendo de las legislaciones, después de la muerte del autor. Y lo que expliqué no es necesario todo lo que hablamos sobre el nacimiento con la creación y no el registro digamos, el plus que otorga el registro a dar presunción de autoría. O sea, ¿qué significa? A ver, para darle la explicación más técnica, llamémosle. Presunción de autoría es que yo aparezco con el depósito del derecho de autor y si se presume que vos sos el propietario, tiene que venir otro y destruir esa presunción. En cambio, si yo tengo una prueba de autoría simplemente, tengo la prueba, pero el otro la podrá desvirtuar y digamos que va a ser un tema, eventualmente en un juicio, como una prueba quizás un poco más fuerte el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la Oficina Nacional de que se trate. Pero si tengo una prueba fuerte, por ejemplo, a veces el contrato de escrow, que es un depósito de la obra ante un notario, o en el caso nuestro, es tan imbatible como un depósito en una oficina nacional y tiene otras ventajas que ahora las vamos a ver. Acá, el depósito de la obra en las oficinas de derecho de autor del mundo, pros, presunción de propiedad, como les expliqué, fecha cierta y precondición de las acciones legales. Esa es la desventaja, la burocracia y la inseguridad. ¿Sí? Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, en la Argentina, había que enviar los CD físicos, se podía cargar online. Hoy eso cambió, hace muy poquito tiempo. Y la proautoría, por métodos, digamos, técnicos, cuáles tienen los pros, la celeridad, la simplicidad, la flexibilidad, porque, por ejemplo, si uno va haciendo módulos, pequeñas modificaciones, es todo mucho más simple. Es entrar, llenar 2 campos y en un minuto está el timestamp de eso, del archivo subido. Y la desventaja finalmente es en caso de accionar legalmente, en general, las legislaciones que le dan un poco más de presunción de autoría, le dan un poco más de validez al depósito del derecho de autor, exigen que previamente a la acción legal uno la deposite. O sea, supongamos que mañana alguien tiene un conflicto con un tercero, para poder iniciar la acción legal o contestarla, tiene que hacer el depósito que, bueno, se hace, no es ninguna historia compleja. Desde el punto de vista administrativo, llamémosle. Así que, bueno, hasta acá venimos más o menos con el punto 1. ¿Sigo? ¿Quieren que charlemos algo de eso? ¿O le meto pata con lo que queda? Que son unas 15 filminas más, pero quizás si no me extiendo tanto lo pueda... ¿Cómo están de tiempos ustedes? ¿Tienen 10, 15 minutos más para seguir la charla? Yo sí. Sí, Damián, tranquilo. Buenísimo, seguimos entonces para adelante. Y anótense si quieren que después charlemos, lo que sea, lo charlamos. Bueno, el punto 2 que nos habíamos propuesto hablar era el valor, digamos, no el valor, un poco llevarlo a qué pasa cuando las empresas internacionalizan algo que, bueno, nosotros obviamente, por ejemplo, acá en Argentina estamos viendo a una velocidad increíble y bueno, en el mundo ya estaba, pero
En Argentina estamos empezando a ver muchas empresas que solo operaban acá, que ya están constituyéndose afuera, operando afuera, o intentando operar afuera, y eso yo creo que es solo el comienzo. O sea, si uno hace un ejercicio de prospectiva, eh, creo que si la Argentina no cambia lo que hablamos antes, el análisis económico del derecho y la generación de incentivos, no sé quién va a quedar de tecnología trabajando para Argentina únicamente. Yo creo que va a ser residual, porque justamente así como hablamos de la naturaleza de estas, de la industria, de la labilidad, también está la exportabilidad, ¿no? No creo que sea necesario que yo se lo explique a ustedes, seguramente ustedes saben mucho más que yo. Yo les digo desde el punto de vista de lo que vemos en la práctica, constitución de sociedades afuera, operaciones afuera y protección de todo lo que es propiedad intelectual afuera. Bueno, el tema es que afuera también, afuera llamémosle por el momento Europa y Estados Unidos, y porque Latinoamérica podemos decir que está como Argentina en general. Incluso hay veces que algunos sitios podemos estar un poco más rezagados, porque por ejemplo, en materia de marca, si uno va, bueno, México está un poco mejor, en tiempo, por ejemplo, en términos de tiempo y simplicidad, México está un poco mejor, Brasil está un poco mejor, Uruguay es más lento, Paraguay es más lento, Chile es igual, Bolivia es más lento y más, 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 más intrincado, Perú lo mismo, Ecuador lo mismo. Bueno, pero si uno opera en Estados Unidos y en Europa, y tiene toda ellos van a la vanguardia y en todo sentido, tienen muchos recursos, se lo aplican a la protección de la propiedad intelectual, hay mucha normativa en materia de protección de datos, en materia de marcas ellos van muy rápido en Estados Unidos y en Europa en el trámite, pero hay que ser muy prolijos. Eh, Tienen algunas singularidades en los trámites. Hay que tener bastante cuidado cuando uno, como vamos a ver ahora, cuando uno opera y empieza con los Google AdWords o ofrece sus productos por Marketplace y demás. Entonces, todo eso hace ambientes, como sabemos, mucho más competitivos y más complejos, donde este punto de la gestión empresarial es un tema relevante, ¿no? Que es mejor tenerlo atendido y bien gestionado, porque los problemas legales son de otra dimensión y profundidad. Todo eso hace que se incrementen los riesgos legales y regulatorios, porque no son solo legales con la competencia, sino también son regulatorios. Y bueno, todo esto que les menciono, la defensa legal se incrementa en complejidad y costes asociados. Entonces, muchas situaciones donde simplemente bien gestionadas y con precisión son bien llevadas, no atendidas y no gestionadas, terminan siendo un dolor de cabeza importante. Estos son los grandes rasgos, ¿no? Algunos puntitos, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con empresas locales que ya están exportando a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y solo tienen registros locales, protección local, y no hicieron algún tipo de análisis sobre qué pasa afuera, y eso genera situaciones donde tienen que haber, o puede haber violación de marcas de terceros, y se tienen que plantear cambios de marcas. Entonces eso genera por un lado un problema legal y por otro lado un problema de marketing, un problema de inversión y demás, de pérdida de tiempo. A veces hay usos más extendidos que lo protegido, o sea, ahora estoy en el tema de marcas, ¿no? Vamos en registro territorial y uso de la marca en Internet, problemáticas actuales. Por ejemplo, marcas que se usan para una multiplicidad. Ustedes, bueno,
yo sobre el final les planteo la posibilidad de que si quieren algún día que hagamos un programita para mandos medios de aspectos prácticos, digamos, porque esto estamos yendo a la macro. La idea de hoy era la macro y la macro de la macro, digamos, pero bueno, y algunos casos. Para dejar planteado el tema. Ese es el objetivo, es más que nada dejar planteado el tema, no llegar a la profundidad o aspectos muy técnicos porque sería imposible, ¿no? La marca, como ustedes saben, y si no, bueno, lo conversamos ahora, tiene un nomenclador, que son 45 clases, 34 productos, de la 1 a 34 productos, y la 35 con la 95, servicios. Y eso se abre en distintas, como un nomenclador de exportación, digamos. Pero no igual. En subcategorías. Entonces muchas veces pasa que una marca quizás está protegida en Argentina para un tema y no está protegido para muchos otros los servicios, y en esos otros se pisa con otras marcas. Y eso también es fuente generador de problemas grandísimos. Afuera, acá, nosotros hemos tenido de este tema casos realmente increíbles de recibir un carta documento el mismo día que se lanzan productos, de eso para abajo, para arriba, lo que quieran. O sea, conflictos con AdWords, ahí como ven, ahí marcas, las marcas en Instagram y Facebook y demás. Hoy nosotros en Argentina no lo estamos viendo todavía, pero ya hay algunas herramientas de mapeo de marcas y se ofrece el servicio, ¿no?, de mapeo de marcas en Internet, y usted tiene una marca X y tiene AdWords, tiene Instagram, bueno, todo lo que sea. Bueno, quien contrata ese servicio recibe un reporte donde le dice, mira, esta marca está violándote de Instagram, esta tiene AdWords, esta Facebook, y bueno, al otro día reciben una carta documento exigiéndole que le den de baja todo, y lo tienen que hacer, lo tienen que dar de baja. Eso es una problemática que hoy se ve igual en Argentina, pero manual, o sea, sin tecnología, y por supuesto otra escala, como tenemos una escala de 1 a 1000 respecto a Estados Unidos y 1 a 100 respecto a Europa. Pero acá está también. O sea, violación de marcas en Instagram y de AdWords bueno, y la única manera de salvar ese problema es teniendo la marca registrada. O sea, lo primero, los equipos de propiedad intelectual que tienen las grandes plataformas, los buscadores y los motores de búsqueda y demás, tienen equipos de propiedad intelectual que se dedican justamente a dar de baja, a autorizar la baja o digamos, a resolver los conflictos de propiedad intelectual que se generan en las plataformas. Entonces, si uno mañana le hace un planteo, le digo, bueno, nos contactamos con Instagram o con Google y pedimos que dé de baja una publicidad o una página, lo primero que pide es el registro de marca. Y si no lo tienen, si lo tienen, le dan de baja al otro. Y si no lo tienen, por más que tengan un derecho superior, no lo van a poder resolver, no se resuelve hasta tanto alguna de las partes no tenga una marca registrada o reciba una orden judicial que se lo ordene. Y después, bueno, temas con distribuidores, licenciatarios, franquiciados y demás en extraña jurisdicción donde quizás la registra la marca o tiene algún tipo de conducta desviada respecto a esos derechos intangibles. No sé, pactamos hasta las 6. Yo podría seguir. Puedo dar un pantallazo muy rápido de estos temas de los términos y condiciones. O sea, ahora queda que hablemos términos y condiciones como parte de este segundo punto. El primero fue cómo proteger desarrollos web, hablamos de los derechos de autor. El segundo es la propiedad intelectual en la internacionalización, de la cual el 2.1 fue marcas, y el segundo va a ser términos y condiciones, y después el tercero va a ser casos de estudio, y voy a hablar ahí
sobre financiamiento empresario en base a intangibles y contratos. Quizás se haga un poco largo. Podemos consensuar, tocar los titulares y quizás hablar del tema de financiamiento, que está bueno, que es algo bien puntual y que se aborde un poco todo. Lo dejo al criterio de ustedes, al consenso, como quieren que vayamos manejando. No quiero hacerlo, pues yo me entusiasmo y puedo estar 4 horas hablando, pero no quiero ser pesado y no me quiero exceder de los términos de lo que hacemos. No sé cómo lo ven. A mí me interesa mucho el tema, me parece mejor reprogramar porque la verdad que muy superficialmente los temas no se pueden ver porque son complejos. Entonces, si están de acuerdo, podemos reprogramar para mañana, pasada, la semana que viene, lo que cuando quieran o puedan todos, y seguir viendo con esta misma profundidad, porque me parece que si no, nos vamos a quedar con algo que no vamos a entender. Por lo menos es de mi parte, que yo no entiendo mucho de la parte de derecho. Entonces, no sé lo que opina el resto, pero si mi voto es que tratar de pasarla para mañana o para cuando pueda la mayoría y seguir con este nivel de profundidad que a mí me interesa mucho. Tengo muchas preguntas o por ahí, no sé si muchas, pero muchas las vas también resolviendo a medida que vas avanzando con las explicaciones y si lo hacemos muy rápido no vamos a poder preguntar nada o no vamos a poder entender nada. En definitiva, lo importante es entender. No sé, eso es mi opinión. No sé lo que opina el resto. Sí, totalmente. A ver, es un tema extenso esto, no creo ni que alcance 1 hora o 2 horas más, ¿no? Pero, de acuerdo, ojalá se pueda extender un poquito más. Sí, ¿qué pasa? Yo les cuento un poco cómo diseñé. Quizás en 20 minutos más podríamos avanzar. Intenté hacer un pantallazo de algunos temas. Me pareció que hablar sobre cómo registrar una marca o cómo proteger un derecho de autor simplemente iba a ser como gusto a poco. Y quería traerles una curva de temas más o menos interesante. Y bueno, quizás fallé en el cálculo de tiempos. Yo podría darles ahora el tema si quieren, de financiamiento, que es interesante porque se ve cómo se aplica en la práctica, es un caso real de digamos, argentino, no traído de Estados Unidos, que esto es mucho más común. Y con eso cerramos, son 5 minutos y reprogramamos para cuando quieran, mañana, dentro de una semana, total, esto, o sea, nada de esto, no sé, si hay algo urgente, me escriben acá, a damian@donmarca.com. Y si no es urgente, lo podemos ir hablando en una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, no hay ningún problema. Así que es como una charla entre amigos. Así que si quieren, les comento un poco este caso, que van a ver cómo se aplica todo, y dejamos la continuación para 1 o 2 reuniones más. Ok. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, 5 minutos este último tema. El tema de evaluación de intangibles, vimos 1 minuto al principio, hay todo un desarrollo interesantísimo en evaluación de intangibles. España es un país que lo tiene muy desarrollado, pero también Alemania, bueno, ni que hablar Estados Unidos. Cómo se refleja en los estados contables es un tema, porque en general, salvo que sea por adquisición, en ese caso se va a poder contabilizar al valor más o menos real o valuado, sino los intangibles a valor contable, digamos, de resoluciones técnicas contables, se pueden registrar el valor de adquisición, o sea, cuánto se invirtió en ese intangible. Muchas veces nada. Registró una marca, gastó $300 afuera o 10.000 pesos acá y es un valor irrisorio, quizás pueda activar alguna otra cosa, pero no eso. Pero bueno, hay toda una teorización sobre la evaluación que es muy interesante. Eso se aplica justamente al financiamiento a través de, bueno, después, vamos a esto.
esa evaluación se va a aplicar al financiamiento, que muchas veces no tiene que ver con la evaluación que tiene contable, sino con la evaluación que le dan los técnicos, de una marca, de una patente, del conjunto de activos intangibles. Y bueno, acá tenemos, yo les traigo para que vean un caso, que fue el primer caso de hace algunos años atrás, de venta de una empresa de software mediante el comprador se financió con la securitización de los activos intangibles, es decir, la propiedad intelectual adecuadamente protegida. Yo les cuento un caso de la región, que no puedo dar el nombre obviamente, una empresa que la quiso comprar Google hace 10 años atrás, muy de nicho, muy de nicho, no tenía protegido ni el derecho de autor ni las marcas, y le hicieron due diligence, se lo digo porque yo participé, y bueno, por supuesto que a los 15 días tuvieron que dar de baja toda la operación, porque, o sea, no continuó, porque no podían ni siquiera garantizar los elementos mínimos de intangibilidad de esos intangibles. O sea, que acá empiezan a ver algo bien concreto. O sea, para que alguien pueda vender algo o ni que hablar financiarlo, tiene que tener esa propiedad intelectual adecuadamente protegida. Entonces, el vendedor la tenía bien protegida, las marcas y su propiedad intelectual propiamente dicha o derecho de autor. Un banco, y ustedes saben que los bancos, si no se caracterizan por prestar dinero contra nada, o sea, menos en Argentina, me refiero a si no tienen garantías que ellos saben que la van a poder ejecutar. Entonces, un banco admitió esa securitización, ese aislamiento de ese activo para, contra esa garantía, prestar plata. Y el comprador no inmoviliza activos, ni toma préstamo, ni nada. Simplemente con el mismo activo que pasa de mano de registro, compra con el flujo de fondo de esos intangibles, o sea, se pone en marcha y es como que compra con nada, entre comillas, ¿no? Desde ese punto de vista, porque al comprador lo financia el banco, el vendedor securitizó y el flujo de fondo que genera esa misma operación permite repagar esa operación. Entonces ahí pueden ver un caso claro donde cómo funciona al, podemos decir, mayor nivel posible, porque financiar una operación bancaria en Argentina con intangible, podemos decir que el mayor estándar o el estándar más exigente en cuanto a garantía patrimonial, ¿no? Bueno, con esto yo cierro, les agradezco, quedo a disposición, ahí están mis datos, si me quieren escribir o charlar o lo que sea, desde mi contacto bien directo. Fue un placer, yo les pido disculpas si me extendí mucho. Qué sé yo, hay un montón de temas y ahí les proponía quizás, bueno, dos cosas para cerrar. Todo lo de los beneficios que podemos darle como grupo, digamos, si quieren darle difusión en algún momento, Belén se lo dará. Sí. Y sobre todo, si quieren, después con tiempo, que armemos algo a largo plazo, y de a poco, total, como decía antes, no hay urgencia, vamos a decir, bueno, a ver, lo que resta del 2021, vayamos viendo temas, podemos plantear temas si quieren para acá o si quieren para afuera, si les interesa algo de alguna oficina de afuera, y bueno, acá tienen una lista de temas interesantes sobre... Sí, creo también, esa lista de temas que estás proyectando ahí me parece está buena para hacer como una mini encuesta o nada, unos llamados telefónicos entre las empresas de Tandil para ver cuál interesa y quizás sería como la próxima capacitación o la próxima charla en alguno de esos. Bueno, yo justamente a Belén, cuando estábamos armándolo, le propuse esto de la encuesta porque coincido, Maxi, 100%, porque está bueno ir a demanda, sí, y poner prioridades. Perfecto, encantado. Dale. No, y nosotros agradecemos también tu tiempo, la preparación y la disposición para
para contarnos todo lo que sabés. Muy agradecidos. Bueno. Muchas gracias, mucho gusto a la distancia. Y yo, Dale. Gracias, Damián. Y gracias al resto. Abrazo. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau. Gracias. Quedamos para la próxima. Hasta luego. Chau, gracias.